Bueno, Dios los bendiga a todos mis amables hermanos y hermanas. Quiero que me acompañen en esta hora en Josué capítulo 8, versículo 1. Josué capítulo 8, versículo 1, estaremos hablando acerca de la conquista de Ai. Quiero que lean conmigo los primeros versículos para poder entrar en la palabra de Dios de lleno. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes. Huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos que sin tu presencia eso sería imposible, pero a través de tu Espíritu Santo que nos impulsa y sobre todo quien nos guía a que nosotros te busquemos, Señor Jesús, seas tú exaltado en esta hora y sobre todo glorificado, y que tú nos puedas hablar al corazón. Gracias porque nos hemos reunido en esta hora para poderte dar gloria a ti, pero en este tiempo es el tiempo que tú nos hablas a través de tu palabra. Todo lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y el pueblo del Señor dice: amén. Pueden tomar asiento, hermanas y hermanos. Bueno, aquí vamos a estar hablando en esta noche sobre la conquista de Ai. Cómo conquistar a Ai. Sabemos que en el capítulo 7 vemos la temática de lo que había sucedido con el pecado de Acán. ¿Y qué había sucedido en ese momento para poder llegar a conquistar a Ai? Primero ellos quitaron el pecado. No lo siguieron encubriendo, sino que lo quitaron de raíz. Y Dios es un Dios de orden. Comenzó a ordenar el campamento de Israel y vino un juicio sobre Acán y sobre toda su familia. Y podemos decir: ¿y por qué la familia de Acán también fue juzgada en el capítulo 7? Simplemente porque la familia de Acán encubrió el pecado de Acán, y por ese hecho vino la justicia de Dios, vino el juicio de Dios sobre esa familia, pero no solamente de Acán, sino que también sobre toda la familia vino ese juicio y todos fueron asesinados, y de esa manera pudieron limpiar el campamento de Israel. Y decimos: ¿qué Dios más injusto? Recuerde que encubridor y hechor es lo mismo. Y aquí dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Si nosotros queremos alcanzar misericordia, no tenemos que ser igual que la familia de Acán, de encubrir los pecados de la familia. Fíjense que recientemente se está llevando un juicio en Estados Unidos sobre una persona joven de 24 años que mató a 2 mujeres. Y en este juicio, el muchacho se llama el Guasón. Cuando uno comienza a ver a la persona que le llaman el Guasón, este joven de 24 años, se ha tatuado la sonrisa del Guasón, se ha hecho muchos tatuajes, pero en el juicio que él está viviendo, que están apelando que sea no cadena perpetua, sino que sea una sentencia de muerte para él por las 2 personas que asesinó, en el juicio se encontraba alguien que lo estaba juzgando también en el juicio y era su propio padre. Y en su propio padre está testificando cómo era su hijo y también está juzgando en el mismo juicio a su hijo porque él no iba a tolerar lo que había hecho su propio hijo. De aquí vemos que la familia de Acán, que ellos encubrieron el pecado de Acán y por eso ellos fueron juzgados. Y podemos decir, el que anda en la miel, algo se le termina pegando. Y también, mire el régimen de excepción que nosotros estamos llevando. Hay mucha gente que se ha ido en este régimen de excepción porque andaba en la miel. Andaban con pecadores, andaban con los de los barrios de aquí, de las MS, de todas estas pandillas que hay aquí en el país, y por andar con esas personas se han ido justos por pecadores. Entonces, aquí Dios estaba empleando una estrategia para Josué para ir a conquistar a Ai. Sabemos que la Biblia es el mapa de nuestra vida. Nosotros sabemos que hay muchas aplicaciones de mapas. Por ejemplo, está Google Maps. Si yo quiero ir de aquí, de Lourdes para Sonsonate, para una dirección específica, Google Maps me dirige hacia por dónde me puedo ir y hasta dónde está mi destino. También está la aplicación de Waze. Con esta aplicación de Waze usted puede buscar una dirección, usted solamente pone el lugar donde usted quiere ir y lo lleva esa aplicación. Muchas veces yo he estado de copiloto para poder guiar a una persona hacia una dirección y a veces yo me termino perdiendo y termino perdiendo también al propio conductor. Pero estas aplicaciones nos llevan hacia un destino. Asimismo, la palabra de Dios, como es el mapa de tu vida, tú sabes lo que debes de hacer a través de ella. Entonces la palabra de Dios le dio la estrategia a Josué cómo ellos tenían que ir a conquistar. Entonces Dios le dio una estrategia y a nosotros, cada uno de nosotros que estamos acá, Dios nos da una estrategia. Todas las personas que estamos acá nos ha dado diferentes formas de pelear. La situación que está pasando, por ejemplo, nuestra hermana Paulita, no es la misma situación que está pasando mi esposa. Ellas tienen que emplear una estrategia para poder salir de cualquier situación que ellas están pasando. Recuerdo una vez, una hermana de la iglesia, ella le pasó una enfermedad terminal. Esta hermana se llamaba Mary, tenía un cáncer terminal en el hígado, alojado en el hígado o en el colon, creo. En el vaso estaba alojado el cáncer. Pero ella una vez dio un testimonio en la congregación que ella había sido sanada. Presentó también los estudios que le habían hecho, las radiografías
que ella ya no tenía ese cáncer. Y todo el mundo estaba preguntándose, ¿y cómo le hizo la hermana Mary para que ya no tuviera ese cáncer? Sencillo, nos dijo, vine yo, me comprometí delante de Dios, comencé a clamar, comencé a congregarme, comencé a servir y de repente yo sentí que ya no sentía ningún dolor. Fui al médico y me dijeron que este cáncer había desaparecido. ¿Y eso quién lo hizo? Solamente el Señor. Ella tuvo una estrategia de parte de Dios cómo salir del hoyo. No quiere decir que va a ser el mismo trato que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, porque el trato es diferente, el trato es personal y no es igual. Entonces Dios sabe qué cosas quiere de cada uno de nosotros. Si a usted nos pregunta a nosotros, como esposos o como familia, si a nosotros nos preocupa algo, no nos preocupa nada, sinceramente. Porque nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza está totalmente en el Señor. Y se nos pregunta, si algo nos roba el sueño, jamás. ¿Por qué? Porque encomendamos todos nuestros caminos al Señor, confiamos en Él y Él hará. Nada nos quita el sueño porque tenemos esta hermosa promesa en Salmos 4:8, cuando David estaba pasando por situaciones difíciles, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, ¿a dónde está el temor? Está fuera de Dios. Dentro de Dios no hay temor, porque el verdadero amor quita el temor. Entonces, estaba hablando de una estrategia que estaba empleando Dios para con Josué. Entonces, es el plan de Dios. ¿Y bajo qué nos dirigimos? Solamente a través de la palabra de Dios. Si yo quiero saber cómo hacer una iglesia, me tengo que ir al libro de los Hechos, porque ahí nace la iglesia primitiva, la primera iglesia. Si yo quiero saber cómo debe ser mi matrimonio, también lo puedo encontrar en el mapa de mi vida, que es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos hemos perdido, es porque no estamos consultando la palabra de Dios. Y si nosotros seguimos siendo personas incrédulas, es porque no leemos la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué causa pereció mi pueblo? Por conocimiento de Jehová. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresar al manual del fabricante. El manual del fabricante es la palabra de Dios. Y a través de ella nosotros nos dirigimos. A través de ella nosotros confiamos. Quiero que busque conmigo Josué capítulo 8, versículo 1. Y vamos a entrar en materia cómo Dios emplea la conquista de Ai. Recordamos en el capítulo 7, cuando ellos iban a ir a conquistar a Ai, había sucedido algo. Aquí Dios no emplea ninguna batalla. Pero en el versículo 1 que vamos a leer en este momento, Dios sí emplea una batalla como ellos tenían que ir a conquistar. Entonces, si yo quiero conquistar, dice, con sabiduría se hará la guerra y Jehová dará la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla. Yo le pregunto, hermano y hermana, ¿usted ya preparó el caballo para el día de la batalla? Porque sabemos que estamos en tiempos de guerra y son tiempos de guerra espiritual. Porque cada cosa que se quiera levantar en Dios, siempre va a haber oposición. Siempre. Dice que cuando el apóstol Pablo, el apóstol Juan y el apóstol Pedro iban a la hora de la oración, se les aparece el mismo diablo. Cuando iban a la tercera hora de la oración, tipo 3 de la tarde,
se le aparece el mismo diablo. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran una interrupción para poder estar en comunión con Dios. Mire lo que dice el versículo 8 para que nosotros entremos en sintonía cómo Dios emplea esta guerra. Si nosotros no estamos conquistando guerras, si todo está pausado en nuestra vida, es porque no estoy haciendo nada. Pero si hay oposición, yo le felicito, hermano, porque usted está haciendo algo y Dios lo va a respaldar porque usted le está haciendo obediente a Dios y no al hombre. Me da risa ese cuento donde sale Don Quijote juntamente con Sancho Panza y comienzan a cabalgar. Y de repente le dice Sancho Panza a Don Quijote: Don Quijote, los perros nos están ladrando. Y comienza a cabalgar Don Quijote y dice: Sancho, eso significa que nos estamos moviendo. Si no pasa nada en su vida, si no hay ninguna oposición, usted no está haciendo nada por el reino de Dios. Y cuando hay oposición, el reino de Dios está al lado de usted y está a su favor. Entonces aquí dice Dios, en el versículo 1, dice: Jehová dijo a Josué. Dios siempre habla. Lo que pasa es que nosotros no buscamos el manual del maestro y no sabemos qué hacer. No sabemos para dónde vamos. El día 1 de julio que amaneció, el día anteriormente, que era el 30 de junio, yo comencé a hacer la agenda de lo que iba a hacer este mes. Desde el 30 de junio para amanecer el 1 de julio, ya me comencé a trazar las metas espirituales y también las metas para la iglesia y las metas de trabajo que yo llevo. Y yo puse las metas más difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué puse las más difíciles? Porque quiero comprobar el poder de Dios en mi vida. Si yo pongo las cosas que fácilmente las puedo hacer, si está bien, yo las puedo anotar y las puedo decir, pero yo mejor me voy para lo inconquistable, porque de esa manera yo disfruto si Dios va contestando esas peticiones. Entonces viene el Señor y le habla a Josué. Pero muchas veces nosotros nos hacemos los desentendidos, si como no fuera con nosotros que Dios está hablando cara a cara con nosotros. Dios tiene muchas maneras de hablarnos a cada uno de nosotros. Primero, nos habla a través de un hospital. Cuando estamos enfermos, ahí Dios no está hablando, ahí Dios está gritando. Cuando estamos pasando por dificultades. Cuando todo mi entorno es problemas, Dios no está hablando, Dios está gritando. Yo me estoy haciendo el desentendido. También decía nuestro pastor, de otra manera que Dios te puede hablar es a través de la cárcel. Pero ahí Dios ya no está hablando, y Dios está gritando, porque solo de esa manera te puede atraer nuevamente hacia Él. Si no es por las buenas, lamentablemente va a ser por las malas. Dios te ha escogido como hijo, y si Dios te ha escogido como hijo, ese padre que tienes, Dios te termina castigando. No queremos entender, viene Dios, comienza a hablarte. Ya no de una manera agradable que te pueda endulzar el oído, sino ya de una forma como padre. Entonces Dios tiene que recurrir ¿a qué? A la disciplina. Dios al que toma por hijo, castiga. Yo recuerdo cuando una vez no le fui obediente a mi papá. Y eso fue para un cumpleaños, que mi cumpleaños es el 30 de diciembre. Apenas tenía 15 años, estaba en la flor de la juventud. Y en esos 15 años que me lo celebró,
él era ingeniero agrónomo. Él le gustaba sembrar esos arbolitos de maracuyá, que son ramas. Y él siempre me compraba un montón de maracuyá. ¿Para qué cree que me compraba el maracuyá? Para hacer fresco. Entonces tenía que hacer las grandes cantidades de fresco y me decía, hace fresco, pero las semillas de maracuyá no las vayas a botar. Dicho hecho, hice el fresco, hice como 20 litros de fresco, así como los iba a ir a vender, pero se me olvidó ir a tender todas las semillas de maracuyá al sol porque él las ocupaba para ir a sembrar. Y la cosa es que llegó él a ver la pila donde yo había sacado todo el jugo de maracuyá y ve que ahí estaba todo tirado. Ese día sentí toda la ira de Dios que vino sobre mí. Y enfrente de todo el público que estaba ahí en mi cumpleaños, me pegó una gran zarandeada porque no le obedecí. Se lo estoy dando ese como un ejemplo absurdo, pero Dios no es ese ejemplo. Dios es peor. Dice en la misma palabra de Dios, terrible es caer en manos del Dios vivo. Terrible. Dios es amor, amén, gloria a Dios. Dios nos apapacha, pero no se ha dado cuenta que Dios tiene otra cara también, que es fuego consumidor. No sé si usted vio las noticias el fin de semana, cómo se celebró el Día de la Comunidad. Había gente de la comunidad que estaba saliendo en procesiones desnudos y sobre todo burlándose de Cristo encima de una cruz, diciendo que Dios es gay. Ese es los tiempos que nosotros vivimos. Entonces vemos a un Dios que no nos contesta. ¿Y por qué no nos contesta el Señor? Porque estamos haciendo a un lado nuestros oídos. Estamos haciendo a un lado a todo el conocimiento que nos puede dar la palabra de Dios. Y aquí dice, Jehová dijo a Josué, quite el nombre de Josué y ponga su nombre. Yo le voy a poner mi nombre. Dice, Jehová dijo a Joel. Lo primero que le dice el Señor a Josué, dice, no temas ni desmayes. No temas, es que ya fracasaste en el pasado cuando quisiste ir a conquistar a Ai, pero no temas que esta vez va a mi favor juntamente contigo. Ahí es otro rollo. Ahí en el capítulo 7 Dios no estaba con el pueblo de Israel, pero en el capítulo 8 Dios sí está con ellos. Y Dios comienza a decirle a Josué, igualmente a cada uno de nosotros, si ya fracasaste una vez, vuélvelo a intentar. Pero esta vez no temas. Y no solamente no temas, sino que dice, ni desmayes. No te fatigues, no te canses, sigue adelante. Y aquí dice, toma contigo toda la gente de guerra. Estamos en una guerra, hermanos y hermanas. No nos podemos estar quietos ni un segundo. Esta es gente de guerra. Gente que no está de brazos cruzados. Gente que no tiene las rodillas paralizadas. Gente que no tiene los brazos, ya no los tiene extendidos hacia el cielo. No se trata de gente que está totalmente paralizada ahorita en casa. Se trata de gente que va a la guerra, así como Timoteo. Y aquí le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero aquí le está diciendo, no temas porque yo voy contigo. Ni desmayes, sigue adelante, no te rindas y no te enredes con los asuntos de esta vida.
porque los asuntos de esta vida te pueden enredar más y más. Y aquí le dice toda la gente de guerra, y luego que le dice a Josué, levántate. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho, levántate? ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho, levántate de la situación en la que estás, porque yo te quiero levantar, pero no te dejas levantar por mí? Mi mano poderosa te quiere levantar, pero ¿sabes qué? No te estás humillando delante de mí para que yo te pueda exaltar. Si no te humillas, difícilmente yo te pueda exaltar. Entonces, cuando nosotros estamos de rodillas, eso significa que estamos de pie delante de Dios. Y cuando estamos de pie, estamos fuera del ámbito de Dios. Porque no se trata de soberbia, se trata de humildad. No se trata de altanería, se trata de amor. No se trata de mi ego, qué es lo que yo quiero, se trata qué es lo que quiere el Señor. Y lo que Dios quiere es que yo me pueda levantar. Y dice, y sube a Ai. No puedes estar de brazos cruzados, Josué, tenés que ir a la batalla. Yo recuerdo una hermana que sin que el pastor le dijera, sin que nadie le dijera, esta hermana la conocí en la iglesia, y esta hermana se subía a los buses y comenzaba a evangelizar. Y era día de semana, era como un miércoles, se subía al bus, a toda la persona que estaba a la par de ella, la comenzaba a evangelizar. En aquel día van a haber personas que van a estar en un estatus más alto que los que estuvieron predicando detrás de un púlpito. Si no necesitamos un púlpito para predicar, nosotros podemos predicar en donde sea. No es necesario un púlpito para predicarle a mis vecinos. No es necesario un púlpito para predicarles a mis compañeros de trabajo. ¿Cuál es su carta de presentación? Su testimonio. Si nosotros no tenemos un buen testimonio, difícilmente esas personas van a venir al conocimiento más grande que es Cristo. Pero aquí le dice, sube Ai. Ay, es que la gente, es que, ¿qué pasa si no me dan el trabajo? Siga insistiendo, siga buscando. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama a la puerta, se le abrirá. Pero no se rinda. Y dice, sube Ai. Y mire lo que dice el Señor en el primer versículo. ¿Sabe qué? En este capítulo, el 8, son 28 versículos. Pero el versículo clave para poder entender todo el mensaje de Josué está en el primer versículo. Y aquí Dios le está dando un ánimo a Josué. Mire lo que le está diciendo el Señor. Dice, mira, ¿estás viendo Ai? ¿Estás viendo aquel montón de piedras? Porque eso significa Ai. ¿Estás viendo todo ese montón de piedras de esa gente? Mira lo que te estás viendo. Y dice, yo he entregado en tu mano al rey de Ai. Lo único que tienes que hacer, Josué, levantarte e ir con toda la gente de guerra. Dice, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Versículo 2, vamos al siguiente versículo. Pero quiero que usted vea, vamos a buscar otros textos para saber cómo yo debo de buscar el favor de Dios. Porque todos nosotros queremos el favor de Dios. Que cada cosa que nosotros hagamos pueda prosperar. ¿Y cómo va a prosperar todo lo que nosotros hagamos? Poniéndolo siempre en las manos de Dios. Poniéndolo siempre hacia los pies de Cristo para que Él pueda hacer. Mire Salmo 138, 1. ¿Cómo buscar el favor de Dios? ¿Cómo buscar el favor de Dios? Sabemos que en el capítulo 7 no estaba el favor de Dios. Pero en el capítulo 8 de Josué sí tenían el favor de Dios. Pero miren Salmo 138, 1,
que es un salmo de David y él está pidiendo por el favor de Dios. ¿Y cómo comienza el salmo, el salmista, el mejor salmista de todos los tiempos, que es David, y comienza a alabar al Señor? Mire cómo comienza el favor que le está pidiendo David a Dios. Mire el Salmo 138:1 dice: te alabaré con todo mi corazón. Y esta es una acción de gracias. A pesar de la dificultad que estaba pasando el salmista, que eran muchas dificultades, él está alabando al Señor con todo su corazón, porque su alabanza es para siempre para Jehová. Es que no tengo dinero, alaba a Dios. Estás en la enfermedad, alaba a Dios. Estás en la escasez, alaba a Dios. Estás pasando por un momento tan difícil, alaba a Dios. Y aquí está diciendo el salmista que le está alabando a Dios no con solo el 25% de su corazón, sino que le está diciendo al Señor que le está alabando con todo su corazón. Ahí es donde radica la diferencia. Y alabar a Dios con todo nuestro corazón es otro rollo. Es lo que estamos sintiendo en esta hora. Estamos alabando a Dios con todo nuestro corazón porque Él nos está hablando en este momento. Y luego dice: delante de los dioses te cantaré salmos. Mire el segundo versículo de ese mismo salmo. Él está alabando al Señor, que hay dos cosas, dos palabras por las cuales nosotros vamos a hacer toda una eternidad allá en el cielo. Ahí hay muchas cosas que van a desaparecer, pero hay dos cosas que nunca van a desaparecer. Uno es la alabanza. Dos es la adoración. Eso nunca va a terminar en la eternidad. Y si nosotros no alabamos aquí en la tierra, ¿cómo estaremos preparados para ir al cielo? ¡Imposible! Y aquí dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia. La misericordia que Dios ha empleado en cada uno de nosotros. Y luego dice: y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Aquí como estaba viendo a su Dios David, un Dios gigante, hermano. No era un Dios pequeño, era un Dios gigante, porque él solo, por sus grandes proezas, estaba leyendo los libros de los Salmos y dice: en tu nombre haremos grandes proezas. En tu nombre. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Yo sí lo creo. Y por eso estamos acá. Yo sí lo creo, que en Dios haremos grandes proezas. Dice en el versículo 3, Él no termina de alabar, sigue alabando, y Dios quiere ver su mejor alabanza. No aquí en la iglesia, porque nosotros cuando venimos a la iglesia, venimos a adorar más todavía. Yo no me preparo aquí en la iglesia. Mi adoración comienzo en la casa, en mi cuarto de guerra, en mi cuarto de oración. Ahí comienza mi adoración. Aquí cuando yo vengo a la casa de Dios, sigo alabando. O sea, mi alabanza no comienza acá en la casa de Dios, mi alabanza continúa acá y sigue todavía en la casa. Mira el versículo 3, el día que clamé. Por eso es que David sé que era un hombre de guerra, pero era un adorador empedernido para con Dios. Si la mitad de los salmos son de David, un hombre que adoraba a Dios, un gran ejemplo de adoración. Dejemos lo malo. Sabemos que lo malo
tacha totalmente la vida de David. Pero ¿por qué no agarramos lo bueno? ¿Por qué no agarramos esta parte fundamental de David? De que él adoraba a Dios y dice, el día que clamé me respondiste. Y clamar, hemos dicho, hermanos y hermanas, que clamar es un acoso continuo delante de Dios. Clamar, no dejar de orar. Señor, ayúdame. Con esta petición la pongo delante de ti. Y no solamente la pongo delante de ti, sino que la pongo con acción de gracias. Gracias, Señor, porque ya en ti se cumplió esa promesa que tanto estoy pidiéndote. Pero aquí continuamente clamaba de día y de noche. ¿Usted clama de la misma manera, hermano? ¿O solamente que cuando viene a la iglesia? Que pensamos que es el lugar de adoración. Dios está en todo lugar. Lo que pasa es que nosotros lo hemos dejado en un cuadrado donde nosotros pensamos que solo está acá. Dios está en todo lugar. Dios es omnisciente. Y así como podemos estar en el cielo, también Él puede estar en el infierno. Dios está en todo lugar. Pero Él sabe a dónde hay respuesta. Estar de brazos cruzados ahorita en la casa, no hay respuesta, hermano. ¿Por qué? ¿A dónde Dios nos habla? En su casa. Dios nos invita a que nosotros nos podamos congregar porque es su casa. Estamos un solo cuerpo y estamos toda la gente de batalla acá, congregados, reunidos, en un solo sentir, en un solo cuerpo. Y por eso nos congregamos. Pero mire el versículo 3 lo que dice en ese momento el salmista. Cuando él está clamando, sabe que Dios ya le respondió por su petición, pero dice, me fortaleciste con vigor a mi alma. El problema no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. ¿Y qué significa tener vigor? Esa fuerza que nosotros necesitamos. Yo conozco gente de 80 años que anda con un gran vigor, así como fueran gente de 20 años. Se parecen venados allá en las montañas, de 80 años. Yo le digo, Señor, yo quiero llegar hacia los 100 años, a ver si Dios lo permite. Pero cuando hablamos de vigor, es fuerza, es robustez. Sabemos que una generación dura hasta 70 años y los más robustos hasta los 80 años. Entonces yo quiero que Dios me dé robustez, ese vigor, esa energía, esa actividad, esa vitalidad, ese ánimo, ese aliento. ¿Para qué? Para seguir haciendo su obra. Y eso es lo más significativo que yo puedo tener. Mire el versículo 2 de Josué capítulo 8, versículo 2. Mire lo que dice este texto y con este texto vamos a ir finalizando. Eso está sumamente interesante y seguimos el próximo miércoles con el estudio de Josué para seguir viendo cómo ellos conquistaron a Ai. Mire el versículo 2. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. En el capítulo 6, cuando ellos fueron a conquistar a Jericó, ellos no tenían que tocar del botín de guerra. ¿Se recuerdan, hermanos y hermanas? Ellos no podían tocar nada del botín de guerra, pero Dios en este capítulo quita esa restricción. Donde pueden tomar el pueblo de Israel del botín de guerra para ellos y pueden tomar también de los animales y luego matar a toda la gente de Ai y incinerar totalmente a Ai para que solamente quede a escombros, un montón de piedras que puedan quemar totalmente ese reino. Pero mire lo que dice acá. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis
para vosotros. Mire, aquí hay una aplicación. Recuerde que Acán, cuando llegó a Jericó, tomó el botín de guerra y lo fue a esconder a su casa. Esta es una aplicación, hermanos. ¿Y qué sucede? Que por desesperado no recibió la bendición. Y aquí el pueblo de Israel, como esperó y obedeció a Dios, viene el Señor, los termina premiando y les dice: todo el botín de guerra ya no es para mí, dice el Señor. Aquí dice el Señor que todo el botín de guerra va a ser para el pueblo de Israel y también los animales. Porque ustedes también necesitan las cosas necesarias para su mantenimiento. Luego dice: pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Aquí hay dos palabras en este versículo que no se pueden entender, que es algo que nosotros no hablamos comúnmente. Las dos palabras que no se logran entender, la primera es despojos, lo que está hablando ese texto. La segunda palabra que no se logra entender es emboscadas. Estas dos palabras, la primera despojos, es que esta vez podría quedarse con sus bienes y sus animales, y era la bondad de Dios. Acán arrebató en el capítulo 7 por su pecado. Pero la palabra emboscadas que nos aparece en este texto es que fueron ataques sorpresas. Tenía el pueblo de Israel hacer un ataque sorpresa. ¿Para qué? Para poder conquistar este reino. Ese ataque sorpresa es las emboscadas que ellos tenían que hacer. Ahora, Josué dependía totalmente de Dios. Josué dependía de los ejércitos de Israel según el plan de Dios. Y bajo la palabra de Dios, nosotros nos regimos, y sea bendito, alabado el nombre del Señor. Así que, alabado sea Dios, en esta noche vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos sigues hablando, Señor. Gracias porque a través de ella tú nos alimentas y sobre todo tú nos fortaleces, Señor. Señor Jesús, en esta hora pido por todas aquellas necesidades, Señor. Oro por aquellos hermanos que estamos orando por cáncer también. Por Mirna de Cuellar también estamos orando por su cuerpo. También por hermana Claudia también oro, Señor. Por toda la familia Márquez también, por todas sus necesidades, Señor. Por todos nuestros hermanos. Oramos para que tú los puedas fortalecer y sobre todo darle lo que ellos tanto necesitan. Oro por cada uno de nosotros y todo lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, Dios nos bendiga a todos. Pasen feliz noche. Muchas bendiciones.